este momento, continuando con esta serie de prédicas que hemos titulado ¿Tiene usted la fe que salva? Hemos estado hablando de la fe que salva, porque no toda fe salva. Hemos estudiado lo que la fe no es. Hemos estudiado lo que la fe es. Hemos estudiado ejemplos bíblicos de esa fe verdadera, ejemplos bíblicos de la fe falsa, y hemos estado tratando ahora aquellos aspectos que representan un obstáculo para esa fe que Dios quiere que tengamos. Y uno de los mayores obstáculos que existen para que el cristiano, el creyente especialmente, pueda tener la fe que salva, la fe que Dios quiere que tengamos, uno de los mayores obstáculos que hay es el que tiene que ver con la injusticia que padecemos, con el dolor que a veces nos causan otras personas y a veces otros hermanos, aquello que tiene que ver con el sufrimiento humano. Usted no lo cree, hermano, un problema de injusticia, un problema que cause dolor, ¿verdad?, o algún sufrimiento, en muchas ocasiones representa un obstáculo para la fe. Y muchos, si no todo, las falsas doctrinas, las apostasías, ¿verdad?, las mentiras que hoy se predican en la iglesia evangélica se derivan del problema que presentan los evangélicos con el sufrimiento, la injusticia y el dolor, que no admiten que esto es algo que en ocasiones, en el caso de la iglesia, Dios permite y hasta ordena con un propósito bueno para nosotros. Entonces, no entendiendo esto, se inventan doctrinas falsas, heréticas, blasfemas, apóstatas, ¿verdad?, que lo que hacen es hacer que el hombre crezca y Cristo mengue. La mayoría de las herejías, de las apostasías que hoy vemos en la iglesia evangélica son respuestas al problema del sufrimiento, del dolor y de la injusticia entre los creyentes. Y eso es un obstáculo tremendo, porque hacer esto va a negar la doctrina bíblica y por lo general se va a minimizar o se va a negar o se va a anular la obra de Jesucristo y la persona de Jesucristo, minimizando lo que es la soberanía del Dios creador, todopoderoso, omnisciente, que es bueno y que nos ama. Cualquier enseñanza que minimice la obra de Cristo en la cruz o que minimice lo que Dios es en esencia, es una doctrina que te conlleva, aunque sea poquito, a que vayamos de mal en peor. Un poco de levadura leuda toda la masa y un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Un poquito de error va a destruir la fe que salva. Y vas a terminar no escuchando la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Te vas a quedar aquí. Y cuando seas resucitado, no es para dar cuenta delante del tribunal de Cristo, sino es para oír la condenación delante del trono blanco. Así de radical es, porque así es que lo enseña la Biblia. Y hemos estado hablando del problema general del sufrimiento, la injusticia y el dolor en el mundo. Y vimos que esto se deriva como producto del ejercicio de la libre voluntad, del libre albedrío del hombre, que formaba parte de la imagen de Dios en el hombre cuando Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Y le dio en esa imagen, no es que lo hizo diosesitos, o no es que Dios tiene cabeza, cuerpo y extremidades. La imagen de Dios es, y la semejanza de Dios en nosotros, son los atributos de Dios en nosotros. Aquellos atributos que son comunicables: amor, justicia, misericordia, perdón, amén, justo juicio. Son atributos de Dios que Dios nos transmite a nosotros.
y están en la imagen de Dios en nosotros. Pero a causa de, y también en ese tributo estaba el libre albedrío, y en ejercicio de ese libre albedrío, el hombre, en soberano uso de él, sabiendo Dios que esto podía suceder, pero teniendo una solución de antemano para ello, al darle eso se estaba jugando Dios la posibilidad de que el hombre, ejerciendo esa libertad, decidiera apartarse de Dios y decirle: no me interesa, yo creo que yo vivo conforme a mi propio criterio mejor que con los tuyos. Y ese es el drama del ser humano. Y mucho del sufrimiento, de la injusticia y el dolor es producto de que el hombre se deshizo de Dios, y Dios, como es un ser respetuoso, ha aceptado que el hombre lleve las consecuencias de ello, aunque le duele, pero lo permite. Claro, él de antemano había preparado un plan para resolver este problema. ¿Y ese plan cuál es? Enviar a su Hijo, Jesús, para que, asumiendo la misma condición mía, muriese en la cruz para ofrecerme alternativas de salvación a las consecuencias del pecado. Amén. Y eso nos lo ofrece de forma gratuita. Así como el hombre, Adán, habiendo sido creado directamente por Dios. Amén. ¿Quién creó a Adán? Dios. ¿Y tenía Adán pecado? No tenía. Lo puso ahí. Y le puso clarito los términos, porque Dios es un Dios que deja claro las condiciones. Dios es un Dios de pacto en ese sentido. Ahora, un pacto hace sentido en tanto y en cuanto tú tienes raciocinio para entender lo que allí dice, ¿verdad? Tienes moral para saber lo que es bueno y lo que es malo dentro de ese pacto, y tienes la alternativa de escoger en tu libre albedrío la verdad o lo bueno, o la falsedad y lo malo. La naturaleza del pacto implica libre albedrío. Y no es entonces que Dios mandó a Adán a que pecara, que es lo que enseñan estos confundidos calvinistas con su doble predestinación. No. Lo hice así por amor. Puede ser que me falle, pero si me falla, yo tengo un plan para que en ese mismo ejercicio del libre albedrío él opte por volver a mí, entendiendo que sin mí está perdido en el vicio, en el odio, en la venganza, en la lujuria, en la esclavitud a él mismo, en la esclavitud al dinero. El hombre sabe que está perdido sin Dios. Él en su vida, y si lee la historia humana, sabe que vamos de mal en peor, y expuesto ante las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Puedes dejar de ser esclavo de aquello que te está destruyendo. Esa es la buena noticia. Entonces yo, expuesto ante esas buenas noticias, digo: Señor, henme aquí, me arrepiento, confieso que no puedo más, quiero dejar mi vida pasada porque no me lleva a nada bueno, y ahora quiero que tú seas el Señor y comenzar una vida nueva contigo. Y eso es lo que pide Dios, y ese es el plan de Dios, para entonces Dios hacer lo que Él sabe hacer: limpiar esos pecados, restaurar esa imagen, dándote el Espíritu Santo luego de que te ha limpiado del pecado, para que entonces comiences el proceso de comenzar de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, a restaurar la imagen de Dios en ti. Y ahora, como decimos, en vez de odiar, amamos. En vez de vengarnos y de guardar resentimiento, perdonamos. Damos misericordia, juzgamos con justo juicio y mostramos los atributos de Dios. Amén. Lo que impide que a veces esto se entienda es el problema ese de que cómo es posible que yo, siendo bueno, cristiano, haciendo todas las cosas, amando a Dios, me pase lo que me pase. Entonces está la alternativa filosófica: a lo mejor Dios es todopoderoso y puede evitarlo, pero no te ama lo suficiente para hacerlo. O la segunda alternativa: a lo mejor te ama, pero no es verdaderamente todopoderoso para evitarlo. Ese es el drama. Entendemos que es por el problema de eso que el hombre tiene
de imagen y semejanza que el hombre vive lo que está viviendo y lo que vemos, un mundo de dolor, un mundo de injusticia, un mundo de sufrimiento. Y luego analizamos que aparte del hombre hay otro personaje que en su odio a Dios trata de destruir aquello que Dios en amor creó y que lo amó de tal manera que le dio su imagen, y es el hombre. Luego está Satanás, que habiendo quedado destruida la imagen de Dios en el hombre a causa del pecado, Satanás entonces instala en el hombre pecador la imagen de él. Entonces, en vez de mostrar los atributos de Dios, mostramos los atributos de Satanás: mentira, engaño, verdad, lujuria, borrachera, homicidios, ¿verdad? Y hablamos de uno de los atributos más dañinos de Satanás. Satanás es padre de mentira. No hay cosa que dañe más al ser humano que la mentira. La mentira, como vimos, es lo que está detrás de los problemas matrimoniales, de los problemas de amistad. La mentira destruye al mentiroso y se lleva por delante a aquellos a su alrededor. ¿Cuánto no lo hemos visto? Mostrar la imagen de Satanás, porque él es padre de mentira. ¿Qué es lo que quiere que haga el hombre? Que mienta. Él es homicida desde el principio. El hombre mata. A veces mata lo físico, pero a veces mata con las palabras. Entonces, esto también explica el sufrimiento. Ahora, esto es con la gente del mundo, los que no tienen a Dios. Pasamos de allí a ver el sufrimiento en el caso del creyente. ¿Cómo es posible que el creyente sufra teniendo un Dios todopoderoso, bueno y amoroso? Para poder entender esto, en el caso de usted y yo, que somos cristianos, tenemos que entender primero el problema del sufrimiento, de la injusticia y del dolor en el caso de otros creyentes. Los creyentes que entran a tener una relación con Dios bajo los términos del antiguo pacto. Si no se entiende eso, no entendemos el sufrimiento en los creyentes que se relacionan con Dios bajo los términos del nuevo pacto. Si no se entiende eso, no vamos a entender la Biblia. Amén. Y es lo que hemos estado estudiando. Es lo que hemos estado estudiando, de lo que hablamos el domingo pasado. Y el domingo pasado decíamos que el trato de Dios con los cristianos, voy a hacer un repaso, porque hermano, yo lo necesito. Como pastor lo necesito, pero es para mí un anhelo que ustedes como cristianos entiendan esto y no se les olvide nunca. El trato de Dios con los cristianos, con los que hemos creído en el Señor, bajo los términos de un nuevo pacto, amén, el pacto de la gracia, no es el mismo que el trato de Dios con los hebreos, con aquellos creyentes que han tenido una relación con Dios bajo los términos del antiguo pacto, el pacto de la ley. Amén. Hay que diferenciar. Y vimos también que dentro de los términos del pacto de la ley, Dios no se centra tanto en el individuo, en el creyente como persona individual e independiente de los demás, sino que vimos que más bien Dios en el antiguo pacto se centra más en la comunidad, en el pueblo del cual cada individuo forma parte, forma una comunidad. En el antiguo pacto Dios se centra más en el trato comunal de su pueblo, el individuo, pero a través del concepto de pueblo de Dios, del pueblo escogido, de aquellos que descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Y esto es importante tenerlo en mente. Abraham, o Abraham, que luego Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham significando padre exaltado. Abraham, se le añade otra A y una H, significa padre de muchos, de multitudes. Abraham va a tener un hijo con Agar, la esclava egipcia de la esposa de él, Sara, y con esa mujer él tuvo un hijo, Ismael. De allí vienen todos los árabes, ismaelitas, hijos de Abraham. Dios no los abandona, por eso que tienen tierra, tienen poder, pero también son o van a tener problemas con el hijo que Abraham tuvo con Sara, su esposa legítima, que es Isaac, el hijo de la promesa. Amén. Hasta el día de hoy, el hijo mayor le tiene un bullying, un hostigamiento al hijo menor. Pero el hijo menor es el hijo de la promesa. Esta es la línea de la promesa de Dios. Amén. No es este lado. Amados hermanos, eso hay que entenderlo. Y es a través de la relación de la descendencia de Abraham, a través de Isaac, ¿verdad? Es con esa descendencia y con la descendencia del hijo de Isaac, que es Jacob, a quien Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Es con esa descendencia, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, Israel, con esos descendientes con quienes Dios va a hacer un pacto. Amén. El pacto de la ley. Fue con ese pueblo, amados hermanos, conforme a lo que dice Génesis 12, 1 al 2. Ya lo vimos. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Lo sacó de otra tierra. Fíjense bien. Lo sacó de una tierra donde vivía cómodo. Pues estaba cómodo, dinero. Y le dijo: sal de aquí a una tierra que yo te voy a dar. Sigan esto, hermanos. Están viendo que desde el comienzo hay involucrado una tierra. Y hay una pueblo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y Génesis 17:7 dice posteriormente: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perfecto. Están siguiendo la conexión. Es con esa gente. Y había un concepto de tierra. Y vimos también que ese pueblo descendiente de Abraham, que es el pueblo de Dios, a quien Dios sacó de la esclavitud de Egipto, aparte de pueblo, pasa a ser una nación. Aparte de pueblo, pasa a ser una nación. ¿Por qué? Porque ellos pasaron a poseer una tierra, un territorio, la tierra de Canaán. Y en esa tierra, ese pueblo iba a vivir. ¿Están viendo cómo está conectado el concepto de pueblo y tierra y de nación, y de pueblo y tierra en el antiguo pacto? Lo están viendo. No se les olvide esto, porque este no es el caso con la iglesia. Amén. Y no solo, amados hermanos, le dio a ese pueblo, les dio una tierra. También le dio, ¿qué más? La constitución nacional de la república de esa tierra, que no era otra cosa que un conjunto de leyes que deberían regir la vida civil, cultural y religiosa de esa tierra. Amén. Es así como pueblo, tierra y ley pasan a ser la nación de Israel, y Dios se relaciona con la nación. Amén. No tanto con el individuo, sino con el individuo como parte de ese pueblo que también es nación. Y con ellos es que Dios establece un pacto. Con ningún otro pueblo Dios ha hecho eso en la historia. Israel es el único. Dios había tenido una relación personal con Adán, un individuo.
Luego con Enoc, otro individuo. Luego con Noé, otro individuo. Con Melquisedec, con Abraham, con personas. Pero esta es la primera vez que Dios trata con un pueblo. Y ese pueblo no le da una tierra y una ley para pasar a ser nación santa. Amén. Es el sueño de Dios para con los judíos. O fue el sueño de Dios con esos hebreos, perdón. Ahora, también dijimos que en el caso del hebreo, el trato de Dios con él involucra necesariamente y obligatoriamente a la comunidad, comenzando por la comunidad más cercana a ti. ¿Cuál es la comunidad más cercana al individuo? La familia. Eso hasta los griegos dedujeron. La familia es la polis pequeña, la ciudad pequeña. Amén. De manera que está involucrado ahí la comunidad, comenzando por la más cercana, tu familia. Amén. Y luego la familia viviendo en la tierra prometida. Amén, hermanos. ¿Me han estado siguiendo? Si no comprende esto, queridos hermanos, querida hermana, usted va a entender muy poco la palabra de Dios y la manera como Dios trata con los seres humanos. Es por ello, hermanos, que en la Biblia, en lo que respecta al trato de Dios con los seres humanos, se hablan de 3 tipos de personas. Que no se les olvide esto también. No se les olvide. Está Dios, y Dios tiene un trato con los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Le preguntaba ayer a unos hermanitos. La gente que es chévere, que es buena gente. No, eso es en el lenguaje cotidiano. Gentil viene de gente, del latín, que es gente del pueblo. Es decir, aquellos que no son ni hebreos, ni son iglesia. Dios trata con el ser humano en esos 3 términos. Con aquellos que son gentiles, no trata igual con aquellos que son hebreos, porque con ellos hay un pacto, el pacto de la ley, y Dios trata de manera diferente con aquello que es iglesia, porque para eso hubo necesidad de un nuevo y mejor pacto. Amén. Piensen así siempre. Los gentiles, en cuanto al problema de la teodicea, ¿se recuerda lo que es teodicea? Teodicea es lo que tiene que ver con el problema del sufrimiento, el dolor y la injusticia en el mundo bajo un Dios soberano. Eso es teodicea. Teodicea, no es posible que Dios permita que eso pase si Él es todopoderoso y me ama. Bueno, resolver ese problema es teodicea. Con los gentiles, Dios permite el sufrimiento. Lo permite. A veces lo ordena cuando ya lo tienen hasta aquí. Y para evitar la excesiva degeneración de aquel que, aunque tiene la imagen destruida, sigue teniendo la imagen de Dios, Dios entonces no permite, sino que envía juicio, dolor, sufrimiento. Amén. Con él Dios permite. Con los hebreos, Dios lo ordena casi siempre. Y en ocasiones, ¿verdad? Dios lo va a permitir, pero siempre lo ordena. Ordena el sufrimiento como retribución a la desobediencia. Lo vimos el domingo pasado. Dios ordena las cosas malas y si desobedecieres mis estatutos, mandamientos que te doy hoy, Deuteronomio 18, entonces enviaré de ti enfermedad. Yo lo voy a hacer, y yo voy a cerrar el cielo para que ni una gota caiga, y la tierra lo que va a dar es arena. ¿Se recuerdan? Y os voy a enviar lepra, hinchazón. ¿Quién es el que lo ordena? El sufrimiento. Dios lo ordena, no lo ordena, porque hay un pacto de acción y reacción donde Dios retribuye
para bien la obediencia, y eso se llaman bendiciones. O retribuye para mal la desobediencia, eso se llama maldición. Con la iglesia, con los gentiles permite, con los hebreos ordena, con la iglesia permite y ordena. Porque a veces, aunque usted no lo crea, Dios ordena un mal a la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Leemos el caso de una de las iglesias de Apocalipsis, donde Dios dice: ustedes van a ir a la cárcel y tendrán tribulación por 3 días, y el diablo los va a fastidiar por 10 días. ¿Quién ordenó eso? Dios. ¿Por qué lo hace? Eso es lo que vamos a ver. Pero tenemos que entender primero, esto ya lo entendimos, esto lo estamos entendiendo para poder entender eso. Y el que me está escuchando o va a ver este video en la internet, si no está de acuerdo, que me refute por la Biblia, no con lógica humana, no con lógica humana, con lo que Dios hizo pacto antiguo, Dios ordenó como retribución. Pero hubo alguien que Dios ordenó y no formaba parte del pacto. Está en el Antiguo Testamento, por lo menos un caso. ¿Quién es ese? Job. Job es tipo de la iglesia, como Melquisedec es tipo de Cristo. Job es tipo de la iglesia. Y eso es importante entender. Y le tengo que dar sustento bíblico para eso que les acabo de decir. Amén, hermano. Noten que no digo Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento cubre un periodo donde Dios hace pacto, pero el periodo antes del pacto también está incluido en el Antiguo Testamento y no hay pacto. Amén. Fuera del pacto se encuentran Job, Noé, Enoch. Me explico, que también es tipo de la iglesia, de hecho del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Que camina con Dios. De manera que atención con este detallito. Bien, todo lo que hemos visto podemos concluir de lo que estudiamos, y estoy repasando, que las bendiciones y los castigos o maldiciones del creyente del antiguo pacto, o el creyente que creía dentro de los límites del antiguo pacto, se concretizan las bendiciones y las maldiciones de la siguiente manera. En el caso de las bendiciones, esto como repaso. El creyente era bendecido ¿cómo? Teniendo una descendencia numerosa, a través del cual su nombre o su casa, por eso que Dios le habla a David: y tu casa permanecerá para siempre, tu familia, tu descendencia. La bendición para el hebreo era en su descendencia, que alguien heredara su nombre y sus bienes materiales. Por eso la desgracia, lo decía la vez pasada, de un hebreo, ¿cuál es? El ser estéril, el no tener hijos. Se recuerdan a Abraham: Señor, ¿y quién me va a heredar? ¿Acaso este Eteo? ¿Se recuerdan? El Damaseno, perdón. Este siervo, ¿quién me va a heredar? La bendición para el hebreo era básicamente a través de la comunidad más cercana, su familia. Y la bendición, la segunda parte, que dicha familia, dicha descendencia, podía vivir en la tierra que Dios le había prometido. ¿Se recuerda? Y iban a vivir en la tierra, y aquí está la bendición, de forma segura, viviendo libres del yugo o de la opresión de cualquier otro pueblo. ¿Se recuerda cuando leímos las bendiciones? Y número 2, no solo segura, sino en prosperidad y bienestar material. Porque Dios iba a hacer que la tierra fuera productiva, que supiera abundancia de todo lo necesario para vivir: alimento, vestido, techo y dinero. O bienes tangibles. Dinero no había en aquella época durante un periodo largo. Amén.
Estas son las bendiciones. Ahora, las maldiciones. Las bendiciones no caían directamente sobre el creyente, sino que se concretizaban a través de la familia, y la familia viviendo en la tierra próspera y segura. Amén. Las maldiciones aquí sí caían sobre el individuo, directamente. Y además, sobre la familia del individuo. Y además, sobre la tierra prometida. Amén. Yo voy a hacer que no haya lluvia. Y si no hay lluvia, ¿cómo produce la tierra? Y si no produce la tierra, ¿quién la sufre? La familia. Y duele más. Yo puedo morirme de hambre, pero que mis hijos estén bien. Amén. La maldición caía sobre el individuo, sobre la familia y sobre la tierra. Y es tan así que el supremo castigo, la suprema maldición de Dios para aquellos que habían creído bajo los términos del antiguo pacto, ¿cuál era? El mayor castigo, la mayor maldición, el exilio o la expulsión de la tierra prometida. El castigo de Dios para el hebreo era expulsarlos o exilarlos de la tierra. Por eso vimos que primero fueron exilados los del norte a Asiria, y luego Dios los exilia a los del sur a Babilonia. Y ustedes han leído algunos de los salmos. El 126. Oh, cuánto no anhelo Sión. Y Daniel, cuando oraba, se arrodillaba con la ventana abierta en dirección a Sión. Anhelo ir a Sión. El mayor castigo para el creyente hebreo era el exilio y la expulsión de la tierra. Y ellos tenían conciencia de esto, porque ¿cómo castigó Dios a la primera pareja? ¿Cuál fue el castigo supremo? Lo han podido castigar, pero dejarlo en la tierra que Dios les preparó. Dios los expulsó de esa tierra que Dios había preparado, que lleva por nombre el paraíso de Dios. Amén. Y una cosa, si el Señor quisiera volver la cautividad de Sión, nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanza, porque eso era el sueño del hebreo. Hasta el día de hoy siguen en exilio, y hasta el día de hoy cantan ese salmo, porque ellos anhelan volver a la tierra, porque ahí está la bendición de Dios para el hebreo, con su familia numerosa, viviendo seguros y prósperos en Sión, en la tierra que Dios le dio a ellos como nación. Amén. Ahora, en lo que respecta al creyente, a la persona como tal, y a su familia, a la expulsión, Dios a veces pone límites. A los judíos puso el límite de estaréis expulsados, exiliados 70 años, y después los haré volver. La historia del hebreo es exilio y redención, exilio y redención. Volvieron a salir luego que regresaron. ¿Cuándo volvieron a ser expulsados? Cuando los romanos los sacaron. En el tiempo de después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron. Y esa ha sido la historia hebrea: expulsión y redención. A veces por periodos que uno no sabe. Pero lo que tiene que ver con la familia, Dios sí pone un límite, y esto es importante tener. El castigo de Dios sobre el individuo y su familia no es 70 años como el exilio babilónico, ni lo que va de tiempo desde que los romanos lo hicieron salir en el año 170 y pico de Israel. A la familia hay un límite. Se encuentra en Éxodo 24 y 5, y quisiera leer rapidito, que lo introduje la vez pasada. Tiene que ver con el segundo mandamiento, Éxodo 24 y 5. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No solo no te vas a hacer imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás de ninguna manera. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué significa celoso aquí? Que me duele que me compartáis. Dios no permite que tu corazón sea compartido con nada en este mundo.
Ni la plata, ni nada, ni nadie puede, ni tu familia, nada puede ocupar el lugar que tiene Dios, porque a Dios lo quiere. Y está ahí frío. ¿Se acuerdan que el amor al dinero es idolatría en la Biblia? Ahí lo tiene. Cuidadito. Dios no comparte su gloria y su corazón con nadie, porque Él es celoso. Y cuando se hace eso, ¿qué es lo que el castigo y la maldición que Dios manda? Porque yo visitaré o castigaré la maldad de los padres. Ay, no en el personaje, pero también en su descendencia hasta la tercera y cuarta generación de los que me ofenden. Amén. Y como dije el domingo pasado, ese versículo número 5 de Éxodo 20, de donde sale este movimiento apóstata, falso, ¿verdad?, que ha propuesto el neopentecostalismo, denominado la doctrina de las maldiciones generacionales en los cristianos. Número 1, esto no es para la iglesia. Esto es para, a menos de que usted quiera vivir en el pacto antiguo. Hermano, esto es lo que está enseñando el neopentecostalismo. Y lo más triste es que es raro hoy día ver una iglesia cristiana que no haya caído en esta mentira de las maldiciones generacionales, enseñándola como doctrina. Quiero dejar claro, hermano, esta es una doctrina humana nefasta, tan tóxica, tan venenosa, que he decidido dedicarle una prédica completa en uno de estos domingos, porque es necesario desenmascarar con texto bíblico el engaño que esta herejía encierra. Si me lo pongo a hacer ahorita, me voy a tomar el resto y nos vamos a desviar, de manera que no, que lo voy a dejar así. Voy a dejar para un tiempo final de esta serie de estudios esta herejía y también esa otra herejía, que es la herejía del calvinismo y su doble predestinación, y otra falsa enseñanza que también hay, que es la que tiene que ver con el uso de la sangre de Cristo como una especie de amuleto protector contra el mal. Creencia que se arrastra del catolicismo y que se ha introducido a la iglesia cristiana y que muchos pastores y maestros, por ignorancia, no le han sabido dar un freno. Amados hermanos, escuchen bien, la preciosa y sagrada sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un solo propósito en este mundo: limpiar el pecado humano, porque el problema entre el hombre y Dios es uno solo, el pecado. Es la fuente de enemistad entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado es el que ha manchado y destrozado la imagen que Dios puso en el hombre. La sangre de Cristo solo es para una cosa: limpiar ese pecado, resolver ese problema. Cuando se invoca la preciosa sangre de Cristo, hermanos, que sea solo para eso, no para el amuleto de que voy a rociar la sangre de Cristo sobre mi casa para que no me roben, o voy a rociar la sangre de Cristo sobre los hijos para que no los protejan, porque en la Biblia hay como arroz partido textos que hablan de que el que protege al ser humano de los enemigos, del mal y del diablo es el Señor. Él es mi escudo, mi fortaleza, mi protector. Él es el que va delante de mí como poderoso gigante. Él es el que me guarda en el hueco de su mano. Él es el que me protege, mi roca firme. Jehová Dios, quien además envía a su ángel para que nos guarde. Este invento de la sangre como amuleto, como protección, esto es católico. Esto no está en la Biblia. Claro, se ha distorsionado un pasaje de la Biblia para sustentar esta falsa doctrina.
Y es otra falsa doctrina que lo que trata de hacer es resolver el problema del sufrimiento en el cristiano. Voy a dedicar un tiempo para hablar de la falsa enseñanza, la herejía, la apostasía, de la maldición generacional, que esta es terrible porque este tumba la obra de Cristo en la cruz, o anula lo que Dios hizo en la cruz. La herejía del calvinismo, de la doble predestinación, porque esto es terrible. Y por último, o entre una de esas, esta falsedad de la sangre de Cristo como amuleto protector. Eso lo vamos a dejar. Y la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, claro, para el final de esta pregunta. Pero siguiendo con el tema, hermano, de la teodicea en la vida del creyente bajo el régimen del antiguo pacto, el pacto de la ley, tenemos que entender y comprender bien este tema, habiéndolo entendido en el caso del hebreo, entenderlo en el caso del cristiano. Habiendo entendido eso, habiendo entendido que hay una especie de ley de acción y reacción, de retribución, si obedecieras la ley, te van a venir estas bendiciones. Acción, obedecer la ley; reacción, estas bendiciones. Acción, desobedecer el pacto; reacción, vendrán de ti estas maldiciones. Amén. Es una especie de ley de acción y reacción. Bendiciones para los que obedecían la ley, maldiciones para los que desobedecían la ley. Con esto en mente, vamos a entender 3 casos que ya leímos hace 3 domingos y que narran en los evangelios este problema de la teodicea con los hebreos, y que involucran a Jesús. Y esto ya lo hemos hecho los domingos pasados, pero ahora con este conocimiento vamos a entenderlo mejor. ¿Se recuerdan? Lucas 13, 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. Miren lo que dice. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Están leyendo eso con cuidado? Había algunas personas que le contaban a Jesús sobre unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que él hacía. Hermano, no se saben los detalles de lo que estas personas le estaban diciendo a Jesús con precisión, pero por lo que viene a continuación, suponemos que tiene que ver con esa ley de acción y reacción propia del pacto de la ley. Miren lo que responde Jesús, miren lo que le decían sobre. No sabemos lo que está detrás de la conversa, pero uno infiere que era sobre este problemita, por lo que le dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo: ¿pensáis que estos galileos, ponga atención, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Qué les quiere decir el Señor con esto? Que sí, que esos galileos habían muerto, y se sabe la historia de por qué Pilato los mató en el templo, porque fueron a formar una revuelta, y Dios había dicho: no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Jehová. Estos se quisieron pasar de valientes y de alzados, hicieron tumbar, aprovechando un tiempo, al imperio romano. ¿Y qué es lo que hizo Pilato? Los mató, y la sangre la mezcló con la sangre de los sacrificios que los romanos hacían a sus dioses. Le preguntan: Señor, explícanos, me imagino, por lo que el Señor responde: ¿ustedes qué me quieren decir? Que estos galileos eran más pecadores que los otros galileos. Es decir, que hubo la reacción de que murieron de esta forma horrible, y Dios permitió esta muerte porque, en efecto, aplicando la ley de acción y reacción hebrea, estos habían pecado. El problema es que esos galileos no eran más inocentes que todos los galileos. Y el Señor ahora le añade esta otra. El Señor le pone el caso
que tiene que ver con un hecho aparentemente fortuito, con un accidente, porque esto lo hizo un hombre. Ahora, esto pasó accidentalmente. Y el Señor les dice, ¿o creen que aquellos 18, no dice la nacionalidad, o perdón, ni de dónde venían, asumimos que eran hebreos también? Miren lo que dice el Señor. ¿O es que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables? Murieron por ser culpables, pero ustedes creen que esos eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén. Amados hermanos, y la respuesta del Señor aquí es categórica en ambos casos. En el caso de lo que Pilatos mató, en el caso fortuito, accidental, que los mató porque les cayó esta fuente de agua encima. Les digo que no. Ni los galileos son más pecadores que los demás, ni estos que murieron cayéndoles la torre son más culpables que los demás. No es así. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el momento, todos los hebreos eran dignos de muerte por la ley de acción y reacción del pacto, por la ley de las bendiciones y las maldiciones. Entre otras cosas, el Señor nos está tratando de enseñar a través de ellos, igual a nosotros. Déjense de estar buscando las cuatro patas al gato y de estarse preocupando si fulanito o sutanito es más pecador que tú. Preocúpate por ti mismo y tú estar bien con el Señor y no pendiente de los demás. Porque el estar buscando excusas de los demás no te hace a ti una excepción de que Dios sobre ti te derrame juicio. Amén. Estaban aplicando el síndrome del Edén, tratando de escabullirse su rabo de paja en las culpas de los otros. No es así. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego el Señor introduce otra narrativa. Y esta narrativa muestra una especie de fijación que tenían los judíos con el problema de la teodicea y la mala interpretación que le daban, al igual que los neopentecostales hoy, a ese texto de Éxodo 25. Visitar el pecado, castigar el pecado de los padres sobre los hijos hasta la cuarta. Los judíos tenían este grillo metido. Y a raíz de eso le plantean al Señor esta otra pregunta. Vamos a leer. Al pasar Jesús, atención en esto, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, miren el interés, Rabí, ¿quién pecó? Porque si está ciego es por algo. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, estos judíos eran medio tapados, porque ¿cómo va a pecar a alguien que no ha nacido? ¿Será que pecó en el vientre de la mamá y por eso Dios lo castigó para que naciera ciego? Pero la búsqueda es eso de Dios da una solución a esto, porque Dios en un momento está obstinado con él. Y lo vamos a leer con el refrancito y las uvas amargas, que vamos a dejar para otra oportunidad. Pero le ven, buscándole la cosa, vecino, ¿cómo es posible que ha tenido que pecar? ¿O esto o los padres? Y esta respuesta es importante, hermanos. No es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. La explicación final que explica el problema de la ceguera de este hombre de nacimiento no fue la ley de acción y reacción del antiguo pacto. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lo dice el Señor. Dios permite eso para que se manifieste el poder y la obra de Dios en él.
Amados hermanos, el hombre a que esta narrativa hace referencia había nacido ciego. Y nació así, no porque fuera un castigo de Dios por haber pecado él o los padres. Nació así y Dios lo permitió que naciera así. Porque por un lado, las enfermedades, atención con esto, hermano, y me refuta con la Biblia si no está de acuerdo. Nació así, por un lado, porque hay que comprender y entender que las enfermedades y los problemas del cuerpo humano son una de las consecuencias que se desprenden del pecado de Adán y que nosotros heredamos por ser descendientes de Adán. Y esto no es ninguna maldición generacional. Esto estaba incluido y lo sigue estando hoy incluido, aun cuando somos iglesia. La enfermedad y el problema físico está incluido como posibilidad real, aún hoy, al momento de nacer o en cualquier momento de nuestra vida. Porque esto, junto a la degradación, a la degeneración del cuerpo físico, así como de la muerte física, forman parte de la consecuencia de la desobediencia, como ya lo dije anteriormente. Es una realidad inexorable esto, amados hermanos. Y en virtud de esto, Dios permite estas cosas. A veces Dios deja correr el curso natural y lo que se desprende de la desobediencia humana y no está obligado a actuar bajo ninguna circunstancia. Nada lo obliga porque Él es soberano. Amén. Dios permite estas cosas, pero también permitiendo estas cosas quiere que sepamos que Él puede sanar, Él puede curar, Él puede eliminar cualquier enfermedad del cuerpo, sea cual sea, cuando Él en su soberanía así lo dispone. Y cuando lo hace, es para la gloria y el buen testimonio de su nombre. Y para que veamos que hay esperanza y hay salvación en Él, tanto de la enfermedad del cuerpo, pero más importante aún, de la enfermedad del alma, de la lepra que carcome nuestra alma, que se llama pecado. Amén. Lamentablemente la mayoría de los cristianos no parecen o no quieren entender esto. A Dios le interesa muchísimo más el alma humana que el cuerpo humano. Y esto se refleja, este interés o esta mala interpretación se refleja en la interpretación mutilada, y ponga atención en esto, que hacen los cristianos de Isaías 53:5. Es lo que dice Isaías 53:5. Vamos a poner atención, porque aquí es que se agarran los cristianos para decir: esta enfermedad yo decreto que no me pertenece. Yo he oído hermanos decir: yo cancelo esta, yo la revoco, no me pertenece, yo la cancelo. ¿Y por qué decís eso, Dios? Si la enfermedad forma parte del problema de estar en este cuerpo bajo la maldición del pecado de ese Señor. Dios la puede curar y sanar, pero eso no está garantizado en ningún lado. No, porque Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esta es la parte favorita. Y dicen así: por sus llagas fuimos curados. Miren lo que dice el texto. Y por su llaga, una sola, fuimos curados.
Atención con lo que voy a decir porque es bello, profundo y a la vez sencillo. Atención, yo sé que están un poco agotados, pero aguanten conmigo 10 minutitos más. ¿Cuántos no han oído citar ese texto? Es decir, yo revoco esta enfermedad, porque ya Dios se llevó en la cruz, en sus llagas y enfermedad ya no son mías, son del diablo. Podrán ser mías del diablo, pero Jesús no soy yo, papá. Entonces, bueno, si tenéis la enfermedad es porque no habéis revocado, no habéis declarado, no habéis ordenado, no habéis atado, no tenéis fe, problemas para resolver el sufrimiento que produce cualquier enfermedad. Y se hagan de ese texto. ¿Ustedes creen que ese texto, eso es lo que dice? Bien, hermanos, ciertamente, y esto está quedando grabado para que lo va a ver si el Señor ilumina el entendimiento de esta mente. Porque esto es sencillo, lo que hay es que leer Biblia, más nada. Y no tomar una actitud prepotente de que yo como cristiano ahora mando más que Dios. No, por el hecho de que ahora soy cristiano yo tengo autoridad sobre mí mismo, que la voluntad de Dios se vaya de paseo. O sea, hoy día para los cristianos el hecho de ser cristianos es independizarse de la voluntad de Dios utilizando la autoridad. O sea, Dios le dio autoridad al hombre para que él quede desautorizado de hacer lo que él quiere, siendo sabio y bueno y todopoderoso, chico. Son cosas de loco, no pasa el problema. Esto es peces para mezquita traje marco. Ciertamente la sanidad del cuerpo está incluida en la obra de Cristo en la cruz, sin duda alguna. Pero debe entenderse que toda sanidad está subordinada a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Y teniendo esto presente, la frase, por su llaga fuimos nosotros curados. Teniendo esto presente, esa frase hace referencia específica, no a la sanidad del cuerpo. Y yo reto a cualquier teólogo o exégeta que me refute por la Biblia, pues no lo va a poder hacer. Hace referencia a la sanidad espiritual, a la sanidad del alma, que es lo que a Dios le interesa sobre todas las cosas. Amén. La que se requiere, hermano, la sanidad que se requiere para sanar la enfermedad del pecado, que es como la lepra, que se narra en Levíticos 13 y 14, que corrompe, que pudre el alma humana. Lepra que solo puede ser curada por el sacrificio sustitutivo y propiciatorio de Cristo en la cruz. Este pasaje en nada tiene que ver con sanidad física. Otros quizá, pero este no. Como la mayoría de los cristianos falsamente enseñan y creen. Y aquí les voy a dar la demostración de lo que les estoy diciendo. Tengan en mente Isaías 33:5. Isaías 53:5, perdón, es el cumplimiento de Isaías 30:26. Atención aquí. Allá los médicos que se debaten de por qué Dios sana o no. No, María. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 30:26. Hablando a Israel les dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová las heridas de su pueblo y curaré la llaga que él, Dios, causó. Esta cita es la respuesta del Mesías a esto que Dios dijo. ¿Quién fue el que causó esa llaga sobre Israel? Dios. ¿Quién es el que nos va a curar? Dios. En la persona del Mesías. Amado hermano, esto habla, ese texto, de la posibilidad de restauración de Israel de todos los castigos por la desobediencia, para volver a ser el pueblo de Dios,
el que Él quiso que fuese desde que lo sacó de Egipto. Pero también nos habla, amados hermanos, de la restauración de todo aquel que acepta el mensaje de salvación del Mesías por medio de la fe. La llaga de la que habla esos dos textos no se refieren a las heridas de los latigazos, ni a la de la lanza, amados hermanos. La llaga de la que aquí se habla es la llaga del pecado y del castigo a causa del pecado. Y fue ese castigo al que Dios sometió a Jesucristo en la cruz, cuando le imputó a Él todos los pecados nuestros, tal y como dice 2 Corintios 5:21. Esa llaga que Dios causó, Dios se la imputó al Mesías, y esa llaga es la llaga del pecado. Y el castigo por el pecado, Dios le imputó al Mesías esa llaga, y por esa llaga es que nosotros somos salvados, sanados de la lepra espiritual que nos aparta de Dios. No es sanidad física. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios en Cristo, esa llaga que dice el 30 de Isaías, que le puso Dios a Israel y a todos nosotros, el castigo por el pecado y el pecado mismo, se le imputó al Mesías. Aquel que no tenía llaga, Dios le puso esa llaga para que en esa llaga nosotros pudiésemos ser sanados del alma. Amén. Al que no conoció llaga alguna, Dios lo hizo llaga completa. Por eso es que habla de por su llaga y no sus llagas. Por su llaga fuimos nosotros curados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por si queda duda, hermano, esto queda reconfirmado, y con esto voy a procurar terminar. Por lo que significa la palabra que en esos textos de Isaías se traduce como curar, y es el verbo hebreo Rafa o Rafa, como dicen por ahí. Jehová Rafa, Jehová sanador, sanar. Hermano, ese verbo significa en efecto sanar o curar, pero ese sanar o curar es el resultado de un significado aún más profundo, porque el significado más profundo del verbo Rafa es restaurar, en el sentido de reparar o arreglar aquello que ha sido dañado, de manera que vuelva al estado de funcionalidad que tenía antes de dañarse. Restauración de nuestra alma, restauración de la imagen de Cristo en nosotros, que fue dañada por el pecado y que el Señor quiere reparar, que Él quiere arreglar, que Él quiere restaurar. Y es por eso que estos versículos lo demuestran. Salmo 62, leyendo de la Biblia al día. Has sacudido la tierra, la has resquebrajado, sana. Es decir, repara, restaura, arregla sus grietas, porque se desmorona. El verbo es Rafa. Restaura, sana, cura, arregla, porque se cae a pedazos. Dios ve que nos estamos cayendo a pedazos y Él quiere restaurar esas quebraduras para que volvamos a ser uno con Él. Amén. Como lo pone la Biblia de las Américas, has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana, usa, o repara, o restaura, o arregla sus hendiduras, porque se tambalea. O Jeremías 19:11, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo
y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. ¿Para qué sirve una vasija? Para ser llenada de líquido. Si está rajada, ha perdido el propósito para la cual fue creada. Amén. Hay que curarla, hay que arreglarla, hay que restaurarla para que vuelva a ser usable y pueda ser llenada. Nosotros somos vasijas, vasos de barro de sus manos. Y Él tiene que sanar esa podredumbre de lepra que se llama pecado, para podernos reparar y así volver a usar y llenarnos de su espíritu, para que volvamos a ser de bendición y a tener comunión con Él. Amén. Dios quiere, amado hermano, restaurarnos. Dios quiere repararnos. Dios quiere arreglarnos de la corrupción del pecado. ¿Cómo se hacía? Enviando a un reparador, enviando a un restaurador, cuyo nombre es el Mesías, nuestro Señor. Y en la cruz, por su llaga que Dios le imputó, nosotros somos sanados, somos restaurados, para que volvamos a glorificar su nombre, para que volvamos a ser para la gloria de su nombre, para que volvamos a tener una relación íntima y personal con Él siempre. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y habiendo hecho eso, habiendo Dios a nosotros sanado en esos términos, es que podemos entender que aún estando nosotros enfermos, aún teniendo cáncer, aún teniendo virus, eso no es lo que importa. Lo que importa es que nuestro cuerpo espiritual está sanito. Y algún día ese cuerpo enfermo que se degenera, se arruga, envejece y muere, va a ser sustituido por un cuerpo nuevo, para que así podamos ser devueltos a la tierra prometida, tierra que no está en este mundo, porque al Hijo de Dios, el que es verdadero pueblo de Dios, Dios lo restaura a la tierra. Pero esta tierra está maldita por el pecado, las promesas nuestras no son terrenales. Dios ha preparado una mejor patria. Dios tiene algo mejor para nosotros en la verdadera tierra nuestra, la tierra prometida de verdad, la ciudadanía o la ciudad de Dios en el cielo. Amén. Quiero terminar con este texto hermoso. Hebreos 11, 13 al 16. Hermano, como iglesia, las bendiciones nuestras vienen sobre nosotros. El que crea que, bueno, como le dijo Pablo al carcelero de Filipo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Eso no es un principio bíblico. Eso es algo que le dijo Dios al carcelero. En la gracia, la salvación es personal, la bendición es individual, no familiar ni terrenal, porque ahora somos de diferentes tierras. Tierras que no son nuestras y que no nos interesan. Nosotros debemos entender que nuestra ciudadanía está arriba, aquí somos extranjeros y peregrinos, que esperamos ser devueltos a una tierra prometida verdadera que es mucho mejor que esta. Las bendiciones para los judíos son terrenales. Las bendiciones para la iglesia no son de este mundo. Por eso es que el Señor dice, no os hagáis tesoros en este mundo, haceos tesoros en el cielo. Por eso es que la otra nefasta, herética, diabólica y apóstata doctrina del reino presente solo puede venir del diablo, de más nadie, la que predican estos y apóstoles del Señor siendo apóstoles de Satanás. Miren lo que dice Hebreos 11, 13 y 16. Cuando terminemos vamos a darle gracias a Dios. Y nos vemos el próximo domingo para culminar esto, porque ahora es que se pone bueno.
conforme a la fe que Dios quiere que tengamos, a la fe que salva. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Quizás yo muera sin ver, sin recibir lo que yo creo que me viene como bendición. No me interesa. Estos sufrieron más que yo y no recibieron nada. Conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, porque la fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve, pero que está. Y que no es cuestiones terrenales, son cuestiones muy sublimes. Y creyéndolo y saludándolo. Yo saludo, sí, mi mansión celestial, la que Cristo preparó para María y para mí. O a lo mejor para mí solo, allá en el cielo hay otra, pero ojalá que la ponga por lo menos de vecino mío. Miren lo que dice. Aquí sí está la verdadera confesión, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto, que son extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si no, no fueran extranjeros y peregrinos. Dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Una tierra prometida verdadera, y así vamos a estar seguros y prósperos, sin necesidad de nada. Amén. Y por eso Filipenses 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde esperamos al Salvador, a Jesús nuestro Señor, el cual, aquí viene la solución a la enfermedad y al cáncer y a los problemas, el cual, para llegar a eso, va a transformar este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, del Mesías. Y ahí no habrá más llanto, ni triglicéridos, ni inflamación, ni cáncer. Amén. Allí estaremos viviendo en nuestra tierra prometida. Amén. Nuestra patria celestial, de la cual ya tenemos pasaporte, porque estamos esperando el transporte cuando Cristo venga. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.